Hola chicos, en la clase de hoy vamos a ver las funciones definidas a trozos. Lo vamos a hacer en dos direcciones. Primero vamos a estudiar cómo, partiendo de una función analítica, del conocimiento de una función analítica, vamos a poder llegar a la representación gráfica, y posteriormente vamos a hacer el trabajo a la inversa. Conociendo la función gráfica, vamos a tratar de llegar a la función analítica. Las funciones definidas a trozos son relativamente sencillas de estudiar porque son funciones en las que trabajamos con otras funciones que ya hemos visto anteriormente a lo largo del curso. Son funciones lineales, funciones cuadráticas o hiperbólicas. Entonces, la única dificultad no está en el estudio individual de cada una de ellas, sino en las zonas, intervalos, donde vamos a tener que trabajar con cada una de estas funciones, puesto que las funciones definidas a trozos están definidas a trozos por intervalos. Si nos fijamos en este ejemplo de aquí, por ejemplo, vemos que esta función está definida de hasta tres maneras diferentes, en tres intervalos diferentes. Pues bien, vamos a tener que diferenciar muy bien qué tipo de funciones estamos analizando en cada uno de esos intervalos y dónde se definen esos intervalos para poder hacer el estudio con propiedad. En primer lugar, fijaos que la función está definida como x más 7. ¿Qué tipo de función es esta? Es algo con lo que ya deberíamos estar más o menos familiarizados. Os dejo un minuto para que pauséis el vídeo si necesitáis pensarlo, y cuando volváis os confirmo. F de x igual a x más 7 es una función lineal, aunque creo que ya lo he dicho antes, pero por si acaso. Y está definida en el intervalo donde x es menor estricto que el valor menos 2. Esto significa que si nosotros en el eje de coordenadas cartesiano dibujáramos una recta vertical que pasara por x más 2, esto es en realidad por x menos 2, esto es en realidad la recta x igual a menos 2, estaríamos definiendo dos zonas en el eje cartesiano. En la zona de la izquierda, puesto que x es menor que este menos 2, estando aquí el menos 2, si tenemos definida la función x más 7 a la izquierda de menos 2, como es el caso, entonces esta función va a tener que ser representada solamente en su intervalo. Por tanto, a esta parte de la gráfica le vamos a dejar la zona reservada para representar solamente la función x más 7. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer posteriormente va a ser definir una función llamada f1 de x, por ejemplo, igual a x más 7. Y esta es la función que vamos a estudiar en ese intervalo por la izquierda de x igual a menos 2. Bien, entre menos 2 y 1 estamos definiendo también otra parte de la función. Esto es una definición de función diferente. El tipo de función que se corresponde con x cuadrado más 1 es, como algunos ya lo recordaréis, una función cuadrática, es decir, una parábola. Como está definida dentro del intervalo menos 2 incluido, 1 sin incluir, entonces a esta función le vamos a dejar reservada también una parte del eje cartesiano, la que corresponde a la zona que queda entre menos 2 y 1. Por tanto, aquí vamos a dibujar otra recta vertical, que es la recta x igual a 1, pero por puntos suspensivos, para delimitar otro intervalo en el que vamos a trabajar con la segunda función. Entonces, como en esta zona vamos a trabajar con esta definición de la función, aquí luego posteriormente vamos a definir, vamos a definir una función que se llame, por ejemplo, f sub 2 de x igual a x cuadrado más 1. Y vamos a dejarle reservado este intervalo. A la derecha del todo, para los valores de x mayores o iguales que 1, es decir, desde aquí para la derecha, vamos a trabajar con una tercera definición de esta función. Y esta tercera definición es la correspondiente a una función hiperbólica. Entonces, para esta tercera zona, vamos a dejar reservada este hueco para poder definir una nueva función, por ejemplo, f sub 3 de x, que vamos a definir como
2 partido por x. Por tanto, de lo que se trata es de que cada una de estas funciones se representen en el intervalo que les corresponde. Teniendo en cuenta que los intervalos se tocan entre sí y que los límites del intervalo solamente van a corresponder a una definición de función o a otra, a una o a otra, entonces vamos a tener que tener muy en cuenta los valores que toman estas tres funciones en los límites del intervalo, independientemente de que el valor esté incluido o no. Si no lo está incluido, lo que haremos es que posteriormente dibujaremos ese punto hueco. Si estuviera incluido, lo dibujaremos relleno. Por ejemplo, en el caso de x igual a menos 2, si os fijáis, está incluido en esta segunda definición de la función, pero no en la primera. Entonces, cuando dibujemos la primera, vamos a tener que darle valores, pero también en la zona límite del intervalo, aunque el intervalo no esté incluido, aunque ese punto, perdón, no esté incluido, lo dejaremos hueco. Luego, al estudiar la segunda función, por el lado derecho de x igual a menos 2, también veremos cuál es el valor en ese extremo, porque nos interesa saber si hay continuidad con respecto a la función de su izquierda o hay algún salto. En cualquier caso, en el caso de la función f sub 2, el valor de x igual a menos 2 sí estará incluido, por tanto su punto lo pintaremos relleno, lo representaremos relleno. Por la derecha, para x igual a 1, en este intervalo no pertenece a esta función. Sin embargo, también será importante ver qué valor toma esta función en ese extremo del intervalo, porque igualmente nos interesa saber si por aquí va a haber continuidad o no. ¿De acuerdo? Y por el último intervalo, para la función hiperbólica, f sub 3, vamos a tener que estudiar sus asíntotas, como ya os expliqué en otro vídeo, pero además vamos a tener que tener en cuenta si vamos a representar las dos ramas hiperbólicas, si solo vamos a representar una, y si toca la función definida por la izquierda de ese intervalo. O sea, si hay continuidad en este punto de aquí, x igual a 1, ¿de acuerdo? Esto lo seguiré explicando en los próximos vídeos, donde voy a hablar por separado de la función lineal, la función parabólica y la función hiperbólica. Al final del todo, haré otro nuevo vídeo explicando cómo juntar toda esta información en una sola gráfica.